este domingo se cumplieron ya 3 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo de este incendio en la cárcel de San Miguel que dejó 81 reos muertos? Aún continúa el juicio contra los 8 gendarmes acusados por su eventual responsabilidad en este hecho y de no proceder de la manera adecuada frente a la realidad del siniestro. Desde entonces, ¿qué ha cambiado en el sistema penitenciario de nuestro país? Bueno, es un tema que nos preocupa y queremos analizar, y para eso nos encontramos con el ministro subrogante de Justicia, Juan Ignacio Piña. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Mucho gusto saludarlo. Hola, igualmente. Muy buenos días. Poco se habla de cárceles cuando ocurre algo como San Miguel, o a propósito del cierre del penal Cordillera y las diferencias entonces entre un penal de lujo, lo decían algunas personas, y la realidad penitenciaria general. Ahí es cuando está en la palestra. Pero ni siquiera en época de campaña, subsecretario, tenemos muchas personas interesadas en saber de los reos presos. ¿Cómo se puede soñar con un sistema penitenciario moderno y justo? Porque finalmente el gran problema es que las penas tienen que ver con privación de la libertad y no con las demás privaciones que finalmente viven los reos rematados en las cárceles. Es que yo creo que solo plantearlo así ya da en el punto de un modo correcto. Es decir, primero hay que entender que una condena cuando se comete un delito es una condena a una privación de libertad y no tiene que ir aparejada de una serie de otras privaciones en derechos e incluso en dignidad respecto de los privados de libertad. Y cuando nosotros tenemos claro respecto de la necesidad de trabajar muchísimo, no solo para que no se incorporen esas otras privaciones, esas otras afectaciones a sus derechos, a su intimidad, a su integridad, a su salubridad, etcétera, sino que además nos damos cuenta de que el Estado tiene muy poco derecho a imponer castigos inútiles. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo para que ese castigo además tenga un sentido de futuro. Por eso los grandes esfuerzos que se han hecho en este tiempo, aun cuando sea silencioso, aun cuando ni siquiera en tiempo de campaña salga muy a la vista, hay que tenerlos muy presentes, tanto respecto de los esfuerzos en el plano de la reinserción, del incremento de la seguridad, de la reducción del hacinamiento carcelario, que ha sido muy relevante en los últimos años. Es decir, ha habido una serie de trabajos que aun cuando no sean visibles en los medios habitualmente, se ha ido haciendo. No solo a partir del muy lamentable incendio de San Miguel hace 3 años atrás, que de verdad también fue un mecanismo que sirvió lamentablemente para remecer la conciencia de todo el país, no solo de las autoridades que estaban vinculadas al trabajo penitenciario, sino que de todo el país. Había cosas que no estaban funcionando, había esfuerzos adicionales que hacer, y eso es algo que efectivamente se detonó posteriormente a ese incendio. Ahora, Juan Ignacio, ocurren ciertas paradojas, porque puede que haya habido avances, usted dice que no son muy comentados en la prensa, ni muy comentados en las noticias, pero yo supongo que eso tiene que ver un poco quizás con nuestra falta de interés en los presos en general, pero también con el tamaño de los avances. Finalmente ocurre, por ejemplo, hace unos meses lo que pasó en Quillota, recuerda usted este alzamiento, y tenemos acceso, si bien no al interior de la cárcel, a enterarnos en vivo y en directo de lo que está ocurriendo y de la cantidad de problemas, la cantidad de armas que se encuentran, la cantidad de punzones, y finalmente nuestra mirada por el huequito, ¿no es verdad?, de la puerta hacia el interior de la cárcel, nos habla de una cárcel, en este caso la de Quillota, que estaba igual de mal, que uno se pregunta si es que hubiera ocurrido ahí un incendio, quizás cómo hubiera terminado. Entonces, ¿cuánto se ha avanzado? Porque no basta con avanzar. Hay un tema también de velocidad y de cuánto más vamos a hacer esperar a estas personas que también son chilenas, ¿no? Y son personas, desde luego. Creo que eso es muy relevante, pero al mismo tiempo hay que tener presente la cuantía de los avances. Es decir, hace 4 años atrás teníamos tasas de hacinamiento de un 56-57% y hoy día bordeamos el 23%. ¿Por qué es relevante trabajar en el hacinamiento? Entre otras cosas porque es lo que permite tener programas eficaces, es decir, tener programas que efectivamente ofrezcan la oportunidad de reinsertarse posteriormente. Aquí había un trabajo que ha tenido que lidiar no solamente contra los problemas carcelarios, sino adicionalmente contra el medio que recibe a quienes salen de las cárceles posteriormente. Es decir, durante muchísimos años nosotros hemos tenido un medio absolutamente refractario a la recepción de aquellos que salen, aquellos que cometieron un delito, pagaron por él y que después es muy difícil que consigan un trabajo y por lo tanto entramos en un círculo que parece infinito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero hay que ofrecer alternativas sociolaborales de verdad. Segundo, hay que tener un trabajo público-privado muy relevante como el que se ha hecho en este último tiempo. Piensa que hoy día quienes se capacitan han aumentado de un 12 a un 18% en estos últimos años.
Lo que estamos haciendo ahora, a partir del uso racional de la cárcel, piensa que a fines de este mes entra en vigencia la ley 20.603, que tiene un mecanismo alternativo. No podemos pensar en la reinserción con cárceles modelo y con cárceles ideales. La cárcel tiene adentro a la gente que tiene, y es ahí sobre la que tenemos que incidir. Es muy fácil hablar de reinserción cuando nosotros tenemos, por así decirlo, una cárcel ideal con reos con muy poco compromiso delictivo, y esa no es la realidad de las cárceles chilenas. Nosotros tenemos una realidad que es muy transversal, con reos de muy difícil tratamiento y con otros que probablemente sí tienen un futuro que es posible de alcanzar en un plazo relativamente corto. Los esfuerzos que se hagan en esa línea, por ejemplo, a partir de la ley 20.603, que va a aumentar las posibilidades de prescindir del uso de la cárcel en aquellos casos en que no sea necesario, en que no sea estrictamente necesario. La cárcel tiene en sí mismo un efecto desocializador que es muy potente. Por lo tanto, tenemos que usarla como la última razón posible cuando no hay ningún otro mecanismo eficaz. Si hay otras penas que puedan contribuir a ese proceso de inserción sin necesidad de la privación de libertad, hay que preferirla. Ese es un trabajo que se ha venido haciendo y en el que va a tener que seguir trabajando el gobierno que venga, sea cual sea el signo que éste tenga. Secretario, perdón, pero ¿cómo se condice la frase que usted nos da sobre que la cárcel es la última ratio, ¿no es verdad?, con las promesas de la abanderada de su sector, que ha sido tan dura y tan explícita en que los ladrones a la cárcel, casi planteando como si la cárcel fuera el lugar para todos los infractores, sin distingo? Es que yo creo que hay una dicotomía que es un poco falsa. Es decir, por una parte, afirmar que para hacerlo muy sencillo, la pena que se le impone a una persona es un castigo y da lo mismo como nosotros tratemos de recubrirla con otros fines, nunca va a perder su naturaleza. No en vano se llama pena. Es decir, el mismo nombre con la que nosotros la conocemos implica que tiene íncita en sí una inflicción de un cierto dolor. Por lo tanto, trabajar en la reinserción y en el trabajo carcelario no implica ni dejar de aplicar las penas a aquellos que cometen delitos, ni granjear libertad a aquellos que tienen que estar privados de libertad. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentamos como una dicotomía el trabajo carcelario, el trabajo de reinserción de aquellos que han cometido delitos, con el hecho de meterlos a la cárcel, estamos haciendo un juego que es un poco falaz. Tener mucha claridad respecto de aquellos sujetos que cometen delitos graves y que no tienen ninguna medida alternativa, como dice usted, una última ratio respecto de la imposición de una pena, tienen que estar privados de libertad. Y luego, entonces, a partir de ese hecho se detona este segundo trabajo, que es que incluso cuando impongamos un castigo, no podemos imponer un castigo inútil. Tenemos que imponer un castigo que sea prospectivo, es decir, que tenga una mirada de futuro y que ofrezca algunas alternativas. ¿Vamos a fracasar respecto de muchos de ellos? Vamos a fracasar. Que efectivamente hay una cierta población refractaria respecto de la cual es muy difícil lograr la reinserción, eso es verdad, ese es un dato de la causa. La pregunta es, ¿eso justificaría que no hiciéramos los esfuerzos? La respuesta es no. Tenemos que seguir haciendo esos esfuerzos, incluso respecto de esa población, pero además centrándonos mucho respecto de aquellos que sí pueden tener un futuro, sí pueden reinsertarse laboralmente, sí pueden salir de la calle y romper este círculo que los hace volver y transformarse en verdaderos usuarios del sistema. A ver, uno sacando cifras, por ejemplo, Gendarmería teniendo algunas de marzo este año, por ejemplo, hablaba de una población penal que han pasado por la cárcel cerca de 96.000 personas, pero me quedé en la cifra de reinserción, por ejemplo, que hablaba de 3.346 personas, algunas con salida controlada medio libre y más de 2.000 con libertad condicional. Es una cifra bastante elevada cuando justamente estamos hablando de personas que se habla de reinserción, de personas que podrían entrar a organismos e instituciones que les ayuden a reinsertarse. Ahí entramos en una segunda etapa. ¿Cómo se trabaja con estas 3.300 personas pensando en que las instituciones ya están con un colapso mayor, que no existen muchos profesionales en torno a este tema? Y esto sin sumar a los de libertad vigilada, que son más de 10.500, según, insisto, cifras entregadas a principios de este año. ¿Ahí hay un debe principalmente? Sí, históricamente hay un debe que precisamente está en un punto de inflexión que es muy relevante. Nosotros efectivamente durante mucho tiempo, no solo en el plano de los beneficios, sino adicionalmente también en el plano de los mecanismos alternativos al cumplimiento de las penas, hemos tenido unos defectos históricos y hubo que enfrentarlos. Nuestra ley 18.216 que establecía los mecanismos alternativos de cumplimiento, la remisión condicional, la reclusión nocturna, la libertad vigilada, efectivamente no tenían una infraestructura y una dotación de personal capacitado que fuera capaz de absorber, por una parte, a todos los que accedían a esos beneficios y adicionalmente prestar el servicio que permitiera una efectiva reinserción. El proceso en el que estamos hoy día, hemos tenido 18 meses de implementación para el proceso de implementación de la ley 20.603 que modifica la ley 18.216.
¿Qué significa eso? Probablemente la contratación de delegados de libertad vigilada más grande que ha tenido que hacer Gendarmería en su historia. Estamos incorporando más de 500 personas en un proceso que ha sido muy difícil. Estamos capacitando a más de 500 personas que van a ser quienes, como delegados, acompañen a estas personas en el proceso de reinserción. Aquellos que tengan beneficio de pena, aquellos que accedan a una pena sustitutiva que no produzca estos efectos desocializadores. Entonces, es cierto que tenemos un déficit histórico en todo lo que se refiere al tratamiento pospenitenciario y de reinserción, pero también es cierto que hace 1 año y medio aprobamos esta ley que ha requerido de 18 meses de implementación, no porque nos lo hayamos tomado con mucha calma, sino porque es efectivamente revolucionaria, porque exige tremendas contrataciones, porque incorpora tecnología que permite tener en línea a los distintos actores del sistema, porque tiene sistemas de monitoreo telemático o brazalete electrónico, es decir, incorpora una serie de otras alternativas que precisamente se orientan a este proceso de reinserción. Estamos al debe. Estamos dando pasos muy decididos y que probablemente va a tener que implementar y ejecutar en toda su extensión el próximo gobierno, sí, pero no hay que perder de vista que estos 18 meses de implementación no han sido precisamente porque no se le habían puesto todos los esfuerzos, sino todo lo contrario, porque se trata de cambios que nunca antes se habían hecho. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Que tenga un buen día. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes, buenos días.